¿Cómo están, amigos? El día de hoy vamos a analizar sobre la eventual salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a comentar cuáles serían las implicancias políticas y económicas que tendría esta salida de la Corte, y también vamos a analizar y comentar algunas declaraciones desafortunadas de algunos congresistas. Quédense en el video para empezar. Bien, amigos, pero ¿qué motivó a Alberto Fujimori en ese entonces, en el año 99, a querer salirse de la competencia de la Corte Interamericana? Y es que, bueno, todos conocemos de que a Alberto Fujimori se le atribuye la derrota al terrorismo. Sin embargo, en ese proceso de lucha hubieron definitivamente muchas violaciones a derechos humanos y también persecución a personas, sobre todo personas que tenían, por ejemplo, canales de televisión. En este caso me refiero al señor Baruch Ikcher, quien lo despojó de su canal porque mostró cierta información que no le convenía al Estado, donde se mostraba, por ejemplo, abusos, se mostraba, por ejemplo, que había cierta complicidad con Ejecutivo y con algunos militares, así como también Alberto Fujimori destituyó a magistrados del TC porque no acataron esta famosa intervención auténtica, donde el Congreso sacó una norma para que Fujimori pudiera reelegirse, o sea, pudiera ser presidente por tercera vez. Así como el TC, los magistrados no estuvieron de acuerdo, entonces no acataron esa disposición, Fujimori pues los destituyó. Entonces estos casos pasaron en la Corte Americana. Entonces Fujimori tenía temor de que la Corte Americana condenara al Estado peruano. Así que bueno, decidió jugó en pared con el Congreso y sacaron una resolución legislativa donde salían de la Corte. Así, sin más ni menos. Resolvieron, aquí les voy a leer que decía, por ejemplo, esa resolución, artículo único, dice: del retiro de la competencia contenciosa. Dice: aprobar el retiro con efecto inmediato del reconocimiento de la competencia de la contenciosa de la Corte Americana. ¿Qué fue lo que respondió la Corte? De que no, infundado, improcedente, toda vez de que para salirse de la Corte no es que yo le pido hoy día a la Corte y mañana ya me van a aceptar, no, sino que tiene un procedimiento, lo que está en la convención, y es que tienen que demandarse, digamos, a la convención, y que no quieren participar, y eso demora cerca de un año para que tú no puedas ya ser parte. Y además, respecto a los casos que ya están siendo revisados por la Corte, esos casos tienen que seguir su curso. No es que el Estado dice: no, yo no quiero participar o no quiero someterme a la competencia de la Corte, y los casos que están pendientes van a quedar, digamos, en nada. No, no es así el procedimiento. Por lo tanto, en este caso, la Corte Americana le dijo que no a Alberto Fujimori y no salió el Perú de la competencia. Bien, amigos, ¿por qué les comentaba esto de Alberto Fujimori? Porque ahora vamos a traer ese escenario a la actualidad, y es un poco parecido, porque también ahora el Ejecutivo juega en pared con el Legislativo, ¿no? Quieren perpetuarse en el poder, por lo tanto pues no quieren que ningún caso o que los casos que están en la Corte queden sin efecto, y eso no puede ser posible. En este caso, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha declarado lo siguiente: dice: Congreso rechaza las intromisiones provenientes de organismos internacionales. Y sobre todo, Soto hace referencia a un artículo de la Constitución que dice que los congresistas tienen cierta autonomía o no requieren ninguna interferencia o injerencia de otro organismo, mucho menos internacional. Está haciendo referencia al artículo 93 de la Constitución, que dice lo siguiente: dice, los congresistas representan a la nación y no están sujetos a mandato imperativo ni a la interpelación. Dice, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. Y como de la lectura dice que no están sujetos a mandato imperativo ni a la interpelación, ellos creen que con esta interpretación o esta lectura ya no van a ser sujetos a la Corte Interamericana y que no pueden ser controlados. Y no están tomando en cuenta lo que dice el artículo 205 de la misma Constitución, y les leo, dice:
El artículo 205. Agotar la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Es decir, el irse o denunciar ante la Corte Americana por presuntas violaciones a derechos humanos, esto es válido, esto es constitucional. Entonces no puede el presidente del Congreso decir que los congresistas no están sujetos a ningún control ni al derecho internacional. Bien amigos, así también la Constitución en su cuarta disposición transitoria dice lo siguiente: las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Quiere decir de que la normativa que se promulgue o que se trabaje a nivel legislativo tiene que ir en coherencia con el derecho internacional. Esto quiere decir que el último proyecto de ley que se ha aprobado en el Congreso respecto a dar precisiones sobre lesa humanidad tiene que ir relacionado o tiene que ir ajustado al derecho internacional. Y todos pueden darse cuenta de que no es así, porque el Congreso está desconociendo justamente el derecho internacional por un tema de un cierto hito. A partir de 2002 para adelante se hace caso o se interpreta de acuerdo al derecho internacional el tema de lesa humanidad, y del 2002 para atrás no se interpreta. O sea, del 2002 para atrás no se conoce nada con lesa humanidad. O sea, todo lo que crímenes atroces que han ocurrido del 2002 para atrás no se van a revisar o pueden quedar inclusive impunes o pueden prescribir. Y para esto escuchen las declaraciones que ha dado el congresista Rospigliosi y José Cueto respecto al tema de la Corte. Escuchemos. De este criterio de la lesa humanidad que, como ha dicho el congresista Cueto, solamente se puede aplicar a partir de su aprobación en el Congreso en los años 2002 y 2003. Es ilegal haber aplicado esos criterios a sucesos ocurridos antes. ¿Será un tema más que no se va a acatar? No vamos a... El Parlamento no tiene por qué responderle ni entrar en el juego con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos pueden emitirlo y seguramente van a sacar algún tipo de comunicado posterior. Pero repito, primero que no nos afecta, segundo que no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Que hagan lo que quieran y comuniquen lo que quieran. Por último, nos salimos de la Corte. Bien amigos, pero además del artículo 90, amigos, luego de escuchar estas declaraciones, ¿qué podemos pensar? Parece de que los congresistas olvidan de que ellos no tienen la facultad para decidir si un Estado sale o no de la Corte. Creo que están olvidando de que es el presidente, en este caso la presidenta, quien tiene esa potestad de denunciar a la Corte Americana para poder retirarse hasta un año después. Parece que están pasando, se olvidan de que tienen que preguntarle al presidente Dina Boluarte de este tema y están tomando una decisión unilateral. Bien, deja mucho que desear definitivamente, porque no es que, como dice el congresista Cueto, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos van a hacer? Por último nos salimos, dice, de la Corte. O sea, como diciendo, no nos importa nada. Bien amigos, respecto a cuáles serían las consecuencias políticas, sobre todo económicas, de una eventual salida del Perú de la Corte Americana, vamos a revisar un artículo, una información de la Defensoría del Pueblo, y es que para esta institución salir de la competencia de la Corte tiene un impacto no muy sano, un impacto negativo definitivamente, toda vez de que los tratados internacionales, menciona la Defensoría, son esenciales para la revisión y control de posibles abusos de poder que sufren los peruanos y las peruanas por parte del Estado. Si actualmente, o ya es conocido, no de repente de este gobierno, no solo es de este gobierno, aclaro, de que el poder judicial
siempre tiene deficiencia respecto a la celeridad, respecto a la justicia y sobre todo llegar a la verdad material de los procesos. Y los peruanos tienen cierta desconfianza, y no solamente de repente con el Poder Judicial, con los jueces, también hay desconfianza en varias instituciones, y esto no es, digamos, ninguna indiscreción ni ningún secreto. Hay deficiencias en el tema de la jurisdicción, y se imagina de que hay una negligencia de parte de algunos jueces, como siempre escuchamos. Entonces eso significaría de que si el Perú ya no está en la competencia de la Corte, ¿a quién vamos a recurrir? Prácticamente se quedaría acá, no habría dónde recurrir, no habría justicia al final. Entonces, por eso es que se preocupa la Defensoría. Además, el sistema no es un sistema de más efectivo, y teniendo en cuenta que la efectividad tiene que ver con estos dos componentes, ¿no? La eficiencia y la eficacia. No es eficiente, definitivamente, el Poder Judicial. Así que esta salida de la Corte va a traer mucho, digamos, negativismo o impacto negativo en todos los peruanos, no solamente en el ambiente político. En el ciudadano de a pie va a sentirse esta pegada de la eventual salida de la Corte Americana. Por otro lado, amigos, esta eventual salida en el impacto económico, en el tema de la bolsa de valores, en este tema de las inversiones que hacen, los empresarios, se necesita un Estado sólido, un Estado que respete derechos fundamentales. Bien, amigos, ¿se imaginan ustedes que son inversionistas y que se enteran de que en el Perú, en el país que van a invertir, no están en la jurisdicción de la Corte Americana de Derechos Humanos? O sea, en conclusión, no respetan ahí derechos humanos, no respetan libertades. ¿Ustedes invertirían en el Perú? Yo creo que no invertirían, porque se imaginan un país que no reconoce o no respeta derechos fundamentales, mucho menos va a respetar derechos contractuales. O sea, no hay una seguridad jurídica, y toda persona que va a invertir fuerte suma de dinero requiere un sistema fortalecido en derechos generales, fundamentales y humanos también. Así que eso tiene una repercusión también económica, y que ¿quién va a sufrir las consecuencias? Los ciudadanos de a pie como nosotros. Es lo que vamos a sufrir las consecuencias. Por otro lado, también, amigos, esta eventual salida de la Corte rompe o va contra los cimientos de la democracia, porque la democracia, el sistema democrático, tiene dos cimientos importantes. Uno, que es la separación de los poderes, y otro, que es el respeto a los derechos e igualdades. Entonces, si ya estamos observando de que no hay un balance entre poderes, no hay una separación, porque hay una eventual o presunta coalición ejecutivo y legislativo, entonces no hay una separación de poderes, y ahí está cojeando la democracia. Y si ya no vamos a tener, o hay un riesgo por el tema de respeto de derechos fundamentales, ya no habría democracia. Así que eso deben analizarlo los políticos, en que se le está pasando la mano, se están pasando de la raya, creo que hace rato, y de nuestra parte sí requiere una suerte de vigilancia, de que esperemos el momento de las elecciones. Yo creo que, bueno, estamos muy calmados, no sé si estamos ya conformes con lo que está pasando, pero veo mucha tranquilidad, y no me refiero a que tiene que haber, digamos, violencia, no, aclaro que no es eso, pero veo mucha tranquilidad, como también lo están diciendo algunos también comentaristas, y es que creo que esperamos los peruanos el momento de las elecciones. Ahí debemos nosotros demostrar que todo lo que está pasando no es en vano. Bien, amigos, si te ha gustado este video, regálame un like, coméntalo, y sobre todo te voy a pedir que te suscribas al canal. La suscripción es muy importante, y la suscripción es gratuita, ¿ya? Porque después están preguntando. No, la suscripción es gratuita y nos va a ayudar bastante a continuar investigando, a motivarnos y a poder seguir subiendo vídeos parecidos. Bien, amigos, cuídate mucho, hasta un nuevo vídeo. Nos vemos.